En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos comenzando el tiempo de Cuaresma. Hoy es primer domingo de Cuaresma. Tratemos de reflexionar sobre lo que la Iglesia quiere hacernos comprender, particularmente en el Evangelio de hoy y la Epístola y las lecturas de la liturgia. Y no se trata solo de algo que puede ser interesante, ¿verdad? O constructivo de leer, sino que tiene una orientación práctica para nuestra vida, nuestra vida en el tiempo de Cuaresma y nuestra vida cristiana en general. En este Evangelio de hoy vemos cómo el demonio se acercó a nuestro Señor para tentarlo, porque él todavía tenía dudas, él no sabía, él ignoraba todavía que Jesucristo era Dios, pero ya tenía dudas. Él pensaba que era tal vez el Mesías, o que era una persona de una santidad extraordinaria, y por eso lo temía. Entonces, después de 40 días de ayuno, nuestro Señor, piensa en 40 días de ayuno, él pues sintió hambre. La naturaleza humana pues a momento dado flaquea, y es curioso que ahí es el momento en que el demonio a veces nos quiere tentar, cuando nos sentimos cansados, cuando estamos enfermos, cuando estamos tal vez con una pena, una contrariedad. Entonces debemos ser atentos en esos momentos, que los sentimientos que nos llegan no son forzosamente de nosotros, y el demonio aprovecha esos momentos de flaqueza para tentarnos, y él nos conoce nuestros defectos, y por ahí ataca, ¿verdad?, nuestras debilidades. Por eso nosotros debemos conocernos a nosotros mismos y decir, pues yo tengo tal defecto, entonces por ahí me va a atacar el demonio. Yo me espero que por ahí va a haber la tentación en un momento determinado. Entonces es bueno que estemos siempre, seamos conocedores de nuestras debilidades, aunque tal vez no siempre vencedores, pero siempre estar atentos a ese aspecto débil que tenemos. Entonces el demonio tienta primero a nuestro Señor por la concupiscencia, es decir, por la cuestión de la comida, que a veces nos atrae a todos, ¿verdad? Tenemos apetito, tenemos ganas de disfrutar de algo, o de ver, o de oír, o ser curiosos. Entonces es el pecado más común, más general, esa concupiscencia de la vista, del oído, de la curiosidad, etcétera. Entonces el demonio nos pone delante cosas que nos gustan, que nos atraen, pero que no es el momento, no es la manera, no es la oportunidad justa, ¿verdad? Entonces ahí está el problema, se vuelve un pecado. Puede ser un pecado venial, no forzosamente algo muy grave, pero debemos estar atentos en esos momentos de debilidad para que no nos dejemos sorprender. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor? Le dice a Satanás, le dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan corporal, sino también de la palabra que sale de Dios, de la boca de Dios. Es decir, que nosotros tenemos no solo un cuerpo, tenemos también un alma, y que nuestra alma también tiene necesidades espirituales, también tiene que comer. Pero ¿qué es lo que come el alma? ¿Cuál es el alimento del alma? Pues es la verdad de Dios, las gracias que recibimos por los sacramentos, por los sacramentales, las gracias que recibimos cuando rezamos, cuando hacemos buenas obras. Nuestra alma se fortalece, se santifica, crece, si se puede decir, espiritualmente.
esa es un alimento para el alma, y es muchas veces lo que el hombre olvida, porque como el alma no se siente, el alma no se ve, entonces la olvidamos y podemos tener un cuerpo muy sano, muy fuerte, y tener un alma completamente débil, llena de defectos, de limitaciones. Entonces pensemos primero en nuestra alma. Es lo que nuestro Señor dice: primero, no solo de pan de cuerpo vive el hombre, sino sobre todo del pan de la palabra de Dios, de las gracias de Dios. Entonces, contra esa inconsideración que sale naturalmente del cuerpo, el cuerpo no reflexiona, el cuerpo nomás piensa en sus apetitos, en lo que le atrae, en lo que le gusta, en lo que le molesta, y todo eso es contrario a la reflexión, a la inteligencia. Entonces nuestro Señor le responde al demonio con motivos, con una cosa reflexionada, con una como motivación para que seamos más meditar un poco más sobre las realidades espirituales. Entonces queremos vencer la concupiscencia, seamos más afectos a hacer buenas lecturas, a meditar sobre las verdades eternas, y para que nuestra razón recupere su primacía sobre la carne, sobre el cuerpo, sobre los apetitos corporales. Entonces la inteligencia debe mandar, debe regir todo el hombre, y es lo que nos hace diferentes de los animales, es que la inteligencia gobierna antes que nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras pasiones. Después el demonio le puso a nuestro Señor una segunda tentación, y esta tentación era un poco más difícil, porque lo llevó arriba del templo y le dijo: puesto que tú eres un hombre de Dios, ¿no? ¿Por qué no te avientas? Al final Dios dijo que yo enviaré mis ángeles para protegerte, como dice el Salmo 90 que leímos hoy en la misa, en el tracto de la misa. Aviéntate, porque Dios enviará los ángeles para protegerte. Entonces, un pecado de arrogancia, un pecado de soberbia que le propone ahora el demonio, porque ya vio que nuestro Señor no era un hombre así carnal, que nomás pensaba en las cosas físicas y apetitos corporales. Entonces va algo más arriba, ya es una tentación del espíritu, la arrogancia, ¿verdad? La soberbia, que puede pasar incluso con las personas creyentes, espirituales, que considerarse más o tentar a Dios, poner a Dios como diciendo lo que se llama la tentación, tentar a Dios, ¿verdad? Arrogancia. Entonces nuestro Señor responde con una respuesta de fe y de humildad, porque el remedio a nuestra arrogancia es el exceso de estar seguros de nuestra razón, ¿verdad? Tal vez hay personas que no pecan en un exceso de comer, ¿verdad? Pero sí pecan por arrogancia, por seguridad de sí mismos, de su inteligencia, de su suficiencia intelectual. Entonces el demonio tiene otras armas. Ahí va a proponerles el pecado de la arrogancia, tal vez de los juicios temerarios, de juzgar fácilmente sin suficiente humildad y realismo. Entonces nuestro Señor le responde con la fe, es decir, la fe es superior a la razón, y nuestra razón debe estar sometida a la enseñanza de Dios. Y nuestro Señor le dice: sí, pero también dice la Escritura que no tentarás a tu Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Eso dice Dios, eso está escrito. Entonces nuestro Señor le da una respuesta de fe y de humildad y de sumisión a Dios, porque a veces nosotros podemos ser muy correctos en muchas cosas, pero en nuestra sumisión a Dios, pero no tanto en el juicio.
no tanto en la voluntad personal propia, en nuestro ego, en escuchar nuestro ego, nuestra parecer. Así que no es cierto que todo lo que pensamos está mal o que siempre nos equivocamos, no es verdad, pero muchas veces sí. Entonces, para que el demonio no nos sorprenda y que no nos ataque por ahí, debemos tener claramente esa sumisión que nuestra inteligencia debe tener ante todo a la fe, a la enseñanza de Dios, a la enseñanza de la iglesia, que aunque a veces no la entendamos perfectamente, es superior a nuestra inteligencia. Entonces poco importa saber por qué dijo Dios esto, por qué Dios me pide esto, yo no entiendo por qué. Entonces no importa, Dios es Dios y la fe es superior a la razón. No nos vamos a equivocar aunque no entendamos. Como un niño que su papá le dice, no comas eso porque te va a hacer daño. Entonces el niño no sabe por qué le va a hacer daño, pero si no entiende, de todos modos no se equivoca si obedece, simplemente. Así que nosotros debemos saber así, obedecer a Dios y a su iglesia, cuando es verdaderamente la iglesia que habla, ¿verdad? Porque hoy sabemos que hay tantos excesos, pero no. Estos nuevos pastores no están dándonos la doctrina de la iglesia, así que no hay problema si desobedecemos. Y hay que desobedecer en estos casos, ¿verdad? Que son casos que salen de lo común, normalmente no debería ser así. Y finalmente hay la tercera tentación. Entonces esta tentación es mucho más grave, mucho más pecaminosa, porque el demonio ya propone un pecado de idolatría, y es el pecado más grave, porque el demonio quiere que sea adorado, pero no solo él, sino que también quiere que adore las riquezas, adore a sí mismo, porque aquel hombre que busca con ambición y a pesar de todo, de toda ley, enriquecerse o engrandecerse a sí mismo, pues es un acto de idolatría, porque se hace como de sí mismo el fin principal. ¿Y cuál es el fin principal? Pues es Dios. Entonces por eso en la escritura se llama a la gente que es muy avara, que nomás piensa en el dinero, le llama un acto de idolatría, porque hacen de las riquezas como un fin principal. Y lo único que puede ser fin principal, pues es Dios. Fuera de Él no hay ningún fin principal. O hacer de sí mismo el objeto de toda su vida, de sus esfuerzos, hacer de su propia persona, es una idolatría de sí mismos. Entonces, hay personas que por el dinero han pecado terriblemente, han hecho muchas barbaridades en el mundo. Y especialmente esos que, como dice el demonio, yo te daré todos, le mostró a nuestro Señor todos los reinos de la tierra y su esplendor, sus riquezas, y le dijo, yo te daré todo esto si tú me adoras. Pero si nuestro Señor no aceptó, ha habido otros que sí han aceptado. Y hoy aquellos que gobiernan el mundo, especialmente los mundialistas, los masones, todo eso, y son adoradores de Satanás, y se sabe que tienen reuniones secretas y que hacen cultos a Satanás. Ahí se ve que hay una verdadera relación entre esa búsqueda del poder absoluto, político en el mundo, y la adoración a Satanás. Entonces no hay que hacerse ilusiones pensando que esas personas son pues simplemente buscan el dinero o la riqueza o el poder. No, están al servicio de Satanás. Y hoy es común eso. Hay muchos hombres de políticos y que están metidos en este culto diabólico. Eso explica la enormidad
de los crímenes que se hacen hoy a todo nivel. Entonces, ¿qué es lo que vemos que nuestro Señor hizo en general para resistir a estas tentaciones? Pues es sobre todo su entereza, es decir, no pactizar, no ser dobles, no faltar de espíritu de combate, y en cada tentación nuestro Señor respondió con energía, con fortaleza y con humildad, porque parecen dos virtudes contrarias, la fortaleza y la humildad, pero no, son dos virtudes que deben ir juntas, de la mano. Así como lo hizo San Miguel, con toda humildad quiso obedecer a Dios, pero al mismo tiempo fue fuerte. Entonces muchas veces nosotros los hombres, cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos con medios, entonces se nos viene un poquito el orgullo, la suficiencia. Entonces no, hay que ser fuertes y humildes, como nuestro Señor manifestó en estas tentaciones, haciendo penitencia, haciendo esfuerzos constantes en nuestra vida. Ahí está la manera en que vamos a resistir a todo tipo de tentaciones, porque las almas humildes tienen una protección muy especial de Dios. Entonces, eso se puede poner también, comparar con lo que está pasando hoy a nivel de la tradición, con el acuerdismo. Pues sí, es un problema de comodidad, de adaptarse al mundo, de estar bien con los demás para que no nos critiquen, no nos vean mal, que no nos hagan a menos. Entonces finalmente se cae en una cuestión de arrogancia, ¿verdad? Decir, sí, nosotros podemos convertir a Roma por nuestros propios medios, nuestra inteligencia, nuestra habilidad. Finalmente hay un problema de arrogancia, ¿verdad? Un problema, sí, Dios nos va a proteger, sí, yo me voy a aventar del templo y vendrán los ángeles a cuidarme para que no me pase nada, pero es que Dios no nos protege si hacemos un pecado de arrogancia. No hay que tentar a Dios. Se dice que en un lugar de Italia había una persona muy santa, me parece que es en la región del Piamonte. Era un alma una persona penitente, una mujer penitente, muy santa. Y un día, por tentación del demonio, que fue tal vez, me parece, aventada desde una gran montaña, los demonios la aventaron, y cuando iba cayendo, pues los ángeles sí, realmente la salvaron y no le pasó nada. Pero pasó después que esta persona se ensoberbeció y un buen día decidió aventarse ella sola, porque diciendo, pues yo soy santa, Dios me va a proteger. Y ya era un pecado de tentar a Dios. Y esta vez se aventó y no vinieron los ángeles y murió así. Entonces, esos pecados de arrogancia, cuidado, Dios no nos protege. No tenemos el derecho de ponernos en situaciones peligrosas cuando la prudencia nos dice que no. Entonces, ¿cómo vamos a poder resistir dentro de la iglesia moderna, la iglesia modernista, la iglesia conciliar, estando bajo el mando de personas que en el fondo no nos quieren, nos detestan, porque queremos aquello que ellos detestan, es decir, la tradición de la iglesia? Entonces, ¿cómo vamos a poder resistir estando bajo su mando y hacer lo que hay que hacer, e incluso convertirlos? Es un acto de presunción, de imprudencia manifiesta. Pero la ceguedad que se instala a veces en esas personas es terrible. Después, la tentación de la vanidad, de creer en un falso éxito aparente, momentáneo, y una exaltación de sí mismos, diciendo, sí, nosotros
por nuestra habilidad, nuestros medios, nuestra inteligencia, vamos a convertir a Roma desde adentro. Y es un problema de vanidad, de egocentrismo, pensar que se tiene todos esos medios, que Dios no se ha comprometido a dárnoslos. Dios nos da su protección cuando seguimos las reglas que Él nos impone. Y hay reglas que no podemos dejar porque forman parte de la prudencia normal de toda vida cristiana. Así que aprendamos esa lección, primero la de nuestro Señor en el monte con Satanás, reflexionar qué quiere decir, qué es lo que la Escritura quiere hacernos comprender y tomar la lección de esta tentación y después hacer las aplicaciones en nuestra vida o también en la vida, desgraciadamente, del mundo y hoy de la tradición, de la fraternidad, que estamos viviendo una cosa que da escalofríos. Y que no nos pase lo mismo, tengamos siempre la cabeza baja, es decir, seamos humildes en nuestras actitudes, en nuestros juicios, y tengamos paciencia porque estamos en una época difícil de privaciones y no puede salirnos todo bien. Ciertamente tenemos que privarnos de muchas cosas ahorita, pero no importa, lo esencial está a salvo y aceptemos nuestros límites, nuestras privaciones, pero cuando Dios dispondrá, se hará mejor las cosas. Y tengamos también una gran confianza en Dios. Es el salmo que hoy está en el tracto, en el gradual y el tracto de la misa de hoy, es el Salmo 90, que es el Salmo de la confianza. Les animo a que lo lean tranquilamente, que es un muy bello salmo y que nos hace comprender cómo debemos tener confianza en Dios y abandonarnos a su misericordia, a su protección todos los días, pero eso no implica que no hagamos algo, ¿verdad? También nosotros debemos esforzarnos y vamos a pedirle especialmente a San José, en este mes de San José, que es un santo, el santo de la confianza, el santo del abandono, de la humildad, de la sumisión a Dios, pronta y humilde y perfecta, ese santo que nos dio ese ejemplo de tantísima humildad, que protegió a la Sagrada Familia, que protegió a Nuestra Señora, al Niño Jesús, pero sin hablar de Él, sin que incluso casi nadie lo conociera, pero Él sí fue un gran santo. En esa vida escondida que Él llevó, pues pidámosle a Él que nos ayude a perseverar en la verdadera fe y en medio de las adversidades y las tentaciones, que quién sabe cuáles podrán venir en el futuro, y debemos estar preparados para cualquier tentación y eventualidad, protegidos bajo la confianza en Dios y nuestra humildad y nuestra fortaleza. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.